nosotros hablábamos de esta manera que ustedes nos están escuchando ahora, me están escuchando hablar a mí, pero sin embargo cuando yo iba a la escuela conjugábamos los verbos como si estuviéramos en España, es decir, nosotros los periféricos, lo que hablábamos una lengua periférica, conjugábamos como si estuviéramos en el centro, ¿no? En la metrópoli. Entonces, si bien yo hablaba de esta manera con mis amigos, en mi familia y en todas partes, después iba a la escuela y me enseñaba, yo tengo, vosotros tenéis. Cosa que en América en Latinoamérica es absolutamente imposible que nadie diga vosotros tenéis. En ningún país de Latinoamérica se habla de esa manera, decimos nosotros tenemos. Pero bueno, hubo un momento en mi vida, yo no sé, tendría 8 o 9 años, y llegó un escritor uruguayo, que quizá ustedes conozcan, que es Mario Benedetti, que leo, no sé, abro un libro de cuentos y leo un cuento que se llama Puntero Izquierdo, que les recomiendo muchísimo, más allá de que el escritor pueda ser un pésimo poeta, como a mí me parece que es, pero tiene algunos cuentos fantásticos en el sentido de excelente. Bueno, entonces les contaba, yo leo Puntero Izquierdo y me doy cuenta que se puede escribir en mi lengua. O sea, que la lengua que yo hablo en la calle con mis amigos cuando juego, también se puede utilizar literariamente. Y eso que quizás a ustedes les parezca totalmente interesante, fue como una iluminación en mi vida. Yo no sabía no sabía conectar la literatura con lo que nosotros hablábamos en las casas y en la calle. Y de esa manera un poco mágica fue que se conectaron las dos cosas, ¿no? ¿Y por qué les cuento esta historia personal? Porque si bien lo voy a desarrollar después un poquito más, me parece que la creación del personaje es fundamental dotarle de una manera de hablar. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Y en mi caso, ¿de qué tipo de personajes estoy hablando? Para esto, yo me gustaría hacerles como una especie de panel muy rápido, porque yo escribo novela negra, o sea, escribo género noir, o policíaco, o neopolicíaco. Entonces me gustaría hacer como una especie de breve paneo para que ustedes sepan cómo es, o sea, para que lleguemos de alguna manera a ese personaje. ¿Qué es la novela policial o qué es la novela negra? ¿Ustedes leyeron alguna novela policial o negra? Digo, ¿saben de qué estamos hablando? Genial. La novela policial se centraba principalmente en un crimen, en una investigación y en una resolución del misterio. Digo, esos eran prácticamente los 3 ítems que eran importantes en la novela policial. Pero después, y eso es tremendamente importante, muy importante, y sobre todo después lo vamos a ver en la creación del personaje, en la novela negra se introduce un segundo elemento, otro elemento, no es un segundo elemento, es otro elemento que se llama la realidad social, el entorno, o ese baño de calle que aparece en las novelas que ustedes seguramente leyeron. Entonces, esa realidad social que no aparecía en la novela policial clásica, vamos a decir, por ejemplo, con Agatha Christie, que tenía estas especies de personajes tan asépticos como Hércules Poirot, que es un tipo tan recto. Bueno, en la novela policial, en la novela negra ya queda desvirtuada. Entonces, si yo tuviera que decirles algunas características muy breves, les diría que esta nueva novela, los argumentos, en esta nueva novela, los argumentos son más violentos. ¿Notaron que los argumentos son más violentos? Por ejemplo, no sé si alguno leyó alguna novela de las clásicas policiales. En esas novelas clásicas, por ejemplo, en las que Agatha Christie la nombro como paradigma, no hay sangre, nunca se ve una gota de sangre, ni nunca se relata crimen sangriento. Siempre son situaciones
como les decía, asépticas. En cambio, la novela negra empieza a aparecer muchísimo más violento, empieza a aparecer la sangre. Yo creo que eso es, sobre todo, es cuando la novela policial cruza la toman los norteamericanos, ¿no? Ejemplo también paradigmático el de Dashka. Pero bueno, les decía, en principio los argumentos son actualmente muy violentos, pero acá vamos a referirnos también a los personajes. ¿Qué es lo que pasa con los personajes de la novela negra que son decididamente diferentes a los de la novela policial? La división entre buenos y malos empieza a discriminar. Es decir, ya Hércules Poirot no es el personaje, digamos, clásico en una novela negra. Hércules Poirot ya no sirve, es un tipo demasiado ordenado, demasiado ascético, demasiado seguro de sí mismo. Y aparecen, ¿ustedes conocen a John Connolly? ¿Alguien les va a John Connolly, al norteamericano? Creo que nació en Inglaterra, pero está en Estados Unidos. Bueno, si no lo leyeron, les recomiendo mucho a las novelas que tienen un personaje que se llama Charles Barnes. Entonces les decía, esos personajes se vuelven diferentes, ya no es más el bueno, de un lado los buenos y del otro los malos. Esa frontera se determina. Y ahí les puedo introducir, y voy a hablar de dos personajes niños los dos, que son Úrsula, mi personaje principal, y Leonilda, que es una investigadora. Úrsula, mi personaje principal, si yo tuviera que definirla, ¿es buena, es mala? Para empezar, yo opté por hacerla relatar a ella misma en el primero de los libros, en Equivocada, opté por hacerla narrar a ella misma toda la historia. E inmediatamente los lectores se enteran de que ella es la asesina. Es decir, a mí me pareció un desafío plantear un personaje de entrada que el lector supiera que es la asesina. Me pareció, no sé, me pareció un desafío. Yo tenía que mantener esa tensión, tenía que mantener la atención y a la vez decir de entrada, poner en antecedentes al lector y decir que era la asesina. Bueno, pero es mala, no, tampoco es mala. Ya les voy a contar un poco más adelante. Les sigo contando alguna por arriba, alguna característica más de la novela negra. Lo que les decía antes, el lenguaje. Es fundamental dotar a ese personaje de un lenguaje propio. ¿Y cuál es el lenguaje de la novela negra? Es el lenguaje más realista y duro. Es decir, tenerle miedo al slang, al argot, a esa manera propia que tenemos nosotros de hablar y de manejar nuestro lenguaje. No tenemos que tener miedo de usar el lenguaje de la calle. O sea, también tenemos que investigar ahí, porque tenemos que saber cuál es la jerga adecuada en cada caso. Y acá les cuento una anécdota personal. En mi última novela, El miserere de los cocodrilos, yo tenía que hacer una escena, que además era una de las primeras escenas, la tenía que hacer en la cárcel. Yo no fui presa, entonces me resultaba un poco difícil. Entonces me tuve que meter a investigar cuál era el lenguaje carcelario, que no es nada fácil, porque por otro lado tenía que lograr que el lector lo entendiera. Entonces, tenía que hacer una simbiosis entre el lenguaje carcelario, que acá se llama tumbero, acá el lenguaje carcelario se llama lenguaje tumbero, tenía que hacer una... ¿Perdón? Eso es interesantísimo. Se llama tumbero porque la comida... Sí. Porque la comida que le dan a los presos en el Río de la Plata se le llama tumba. O sea, el alimento se le llama tumba. Entonces, por deformación, a los presos se les termina diciendo tumberos. Incluso hay una serie argentina que se llama Tumberos, y que, según creo recordar, tiene unos años, pero es muy interesante. Bueno, entonces les decía, no hay que tener miedo de usar nuestro propio lenguaje, el lenguaje de la calle, y
también tratar de investigar. Y eso tuve que hacer. Eso tuve que hacer. Tuve que hacer porque tampoco podía ser excesivo. Es decir, la literatura siempre nos exige una especie de lugar, de lugar medio, de frontera. Porque si nos ponemos excesivamente, digamos, en un argot, en un slang, nadie lo va a entender. Entonces tenemos que encontrar el justo medio. Y una crítica que leyó mi novela y que me hizo ver cosas nuevas, dijo que yo había encontrado un lenguaje tumbero literario. Y a mí eso me llena de orgullo porque me pareció que había encontrado ese justo medio que buscaba. Bueno, y sigo. El espacio de la novela negra es un espacio eminentemente urbano. Se ha escrito muchísimo sobre la novela negra y las ciudades, pero en general, y a pesar de que me gusta mencionar excepciones, por ejemplo, Henning Mankell, que es uno de mis escritores favoritos, tiene excelentes policiales ubicados en medios rurales. Pero lo más común es que nosotros ubiquemos nuestro personaje. Sí, diga. Ah, Quiroga, sí, no, nadie lo considera acá género negro, pero realmente escribió cosas que están exactamente en la frontera del género negro, ¿no? Y lo de él sí era realmente muy rural. Pero yo creo que lo importante actualmente de la novela negra es que se abandonan esos escenarios aristocráticos, ¿no? Es decir, hemos llevado la novela de crímenes a la calle. Ya no se desarrolla más en aquellos salones con un decorado tan fino. Ahora el asfalto es donde se actúan nuestros crímenes. Y entonces les decía, si bien la ciudad es una literaria de larga tradición, en la novela negra hay como un valor especial. Yo creo que incluso ahora pensaba en, no voy a dar todos los ejemplos porque tengo muy mala memoria, pero hay novelas negras donde la ciudad se transforma prácticamente en un personaje más, ¿no? O sea, donde es tan importante la ciudad, se transforma en un personaje más. Y yo traté de hacer eso con Montevideo, con mi ciudad. Intenté que hubiera no solamente un de fondo a mis personajes, sino que también la ciudad se fuera transformando en, ¿cómo decirles? En algo que no podría estar esa historia en otro lugar fuera de Montevideo. O sea, traté de hacerla muy adherida. Después de muchos años de escribir una especie de como de no lugar, estas novelas que les digo, estas últimas 3 novelas, se centran fuertemente en el tema urbano. Y bueno, y por último, 2 o 3 características más. En la novela negra ya no importa saber el asesino, y por eso yo les contaba que en el primer momento que el protagonista es la asesina. Ya no interesa saber quién lo hizo, ya no interesa saber cómo lo hizo. Ahora lo que interesa en la novela negra es saber por qué lo hizo. Esa es la gran pregunta. Y por eso es tan importante trabajar al personaje, por eso es tan importante sacarle todo el jugo posible al personaje, porque el crimen ya no lo tenemos que explicar. Lo que tenemos que explicar es la violencia cotidiana en la que vivimos. Entonces, me parece que ese es uno de los grandes temas de la novela negra. No dejar de lado el quién, el cómo, centrarnos en el por qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Cómo desentrañar qué es lo que mueve a nuestros personajes, qué justifica la existencia de este relato que yo estoy contando, por qué lo estoy contando. Me parece que hoy es muy importante plantearnos ese tipo de preguntas. ¿Qué es lo que tenemos para decir o qué es lo que tenemos para denunciar?
Y por último, el personaje, digo, por último, de este breve paneo, por último, el personaje de la novela negra ya no es un detective elegante y aristocrático. En general se ha transformado en un perdedor, un antihéroe. Y pienso en la diferencia que hay entre Wallander y Poirot, como les decía, personajes que me gustan mucho. Wallander es un hombre que no puede dormir, que fue alcohólico, que toma pastillas, que fuma demasiado, que no tiene buen aspecto, que no se lleva bien con la familia, en fin, es un perdedor, de alguna manera es un perdedor. Entonces, hoy el personaje ya tenemos que pensar que no puede ser o no será en general el detective tan correcto. Ahora tenemos que pensar en el antihéroe, pero también es lo siguiente, no es fácil encontrar figuras de este tipo, o sea, crear figuras de este tipo sin caer en clichés. Es decir, ¿cómo puedo hacer para crear un personaje que sea un perdedor, quizá con una oficina ruinosa, no esté situado bien económicamente, pero que la vida no sea cliché, ¿no? Que no sea más de lo mismo? Es decir, hoy tenemos que escribir por algo, tenemos que tratar de aportar algo. Y bueno, no es fácil. No es fácil, no caer en clichés y no estoy segura de que lo logremos bien. Pero bueno, las mujeres, sobre todo es muy fácil caer en clichés cuando se trata de enseñar personajes femeninos. Porque ahora yo les voy a hablar de los posibles personajes femeninos. La femme fatale, la mujer fatal. Ese es un personaje que ha caído prácticamente en desuso. Es decir, creo que ya no hay demasiadas femme fatale arquetípicas. Creo que ese es un personaje que ya fue demasiado utilizado. Ya no decimos nada si volvemos a transitar eso. Entonces, bueno, vamos a pasar a lo que es la mujer protagonista. Les voy a hablar de mis propias experiencias, pero antes les quiero decir que yo, a pesar de esta especie de auge que tiene la novela negra, yo sigo pensando que hay muy pocos personajes femeninos de la novela negra. O sea, sigue habiendo muy pocos. Los pocos que hay se centran justamente en un puñadito de países. Un país que ha producido interesantes personajes femeninos en novela negra es justamente España. Y otro es Argentina. Y ahora les voy a mencionar seguramente alguna, pero no crean que hay demasiados. Es decir, yo trato de estar bastante enterada de lo que se produce en América, en Europa, en África, en Asia, y veo que en general son detectives hombres o mujeres vengadoras o mujeres violentadas, pero más bien son hombres. Ahora vamos a ver un poco por qué. Antes les quería contar qué es lo que se hace. Mucho retorno de aquí, que si lo podemos bajar del todo. ¿A mí? Al micro. No, que está. Del ordenador. No, que hay un problema de sonido. Hay un problema de sonido. Ajá. ¿Y si hablo si hablo menos fuerte? Ajá. Y ahora mejor. A ver ahora cómo les va. Bueno, lo que les quería contar es que me ha resultado prácticamente imposible establecer un canon o tratar de encontrar algún canon de personajes femeninos en la novela negra, porque como les decía, a pesar de este auge que se cree que vive la novela negra, los personajes femeninos todavía siguen siendo muy, casi les diría raros. O sea, encontramos realmente pocos personajes femeninos, incluso hay pocos personajes femeninos
en las novelas escritas por mujeres. O sea, muchas veces encontramos que las novelas escritas por mujeres también tienen personajes masculinos. Entonces, bueno, es difícil al día de hoy encontrar, digamos, más de 10 o 15 personajes femeninos para charlar, es decir, es para charlar con ustedes, para hablar con ustedes. Es difícil para mí establecer, como les decía, una especie como de canon, porque hay muy pocas. Pero les quería contar que no puedo desaprovechar esta oportunidad de hablar 2 palabras sobre la novela negra latinoamericana. Y sobre todo por algo que mencionaba Alberto al principio, estamos balcanizados, estamos literariamente balcanizados. A nosotros nos llega poco de la novela española y a ustedes les llega nada prácticamente de la novela latinoamericana, o nos llegan recíprocamente 4 o 5 bestsellers, ¿verdad? Entonces, siempre hay que tratar de aprovechar estos encuentros para intercambiar nombres, para pasarnos datos. Y yo quería contarles brevemente qué es lo que está pasando de este lado del océano, porque nosotros estuvimos durante muchísimos años en lo que es novela negra, presos de, yo le llamaría una cárcel imitativa, y creo que en España pasó lo mismo también. Le llamo una cárcel imitativa a que nosotros tratábamos de escribir bajo los mismos códigos de los norteamericanos, por ejemplo. Es decir, tratábamos de escribir como Dashiell Hammett, por decirles algo, u otros trataban de escribir de pronto como, no sé, recrear al inspector Maigret. Pero de cualquier manera, como les decía, no habíamos encontrado nuestra propia impronta. Y eso es lo que me parece que se ha superado ampliamente en los últimos 10 o 15 años. La novela negra latinoamericana ha encontrado su camino, ha salido de esa cárcel imitativa. Ha tenido que buscar su propio lenguaje y ha tenido que buscar sus propias características. Y si se los cuento así por arriba un poco, ¿cuál es la característica del neopolicial? Yo le llamaría neopolicial latinoamericano porque es de alguna manera bastante diferente del que se hace en España o del que se hace en Estados Unidos. Lo que nos diferencia es la relación de temor o de odio con las fuerzas policiales. No en vano nosotros sufrimos muchísimos años de dictadura, es decir, no en vano nosotros sufrimos muchísimos años de relación especial, por decirlo de alguna manera, con las fuerzas del orden. Entonces ha surgido una literatura que refleja también esas nuevas relaciones, esas relaciones diferentes con las fuerzas policiales. Entonces, así, por ese camino, la novela negra hispanoamericana ha encontrado como una especie de expresión propia. Pero no solamente ha encontrado la expresión propia por lado de su relación con la fuerza policial, y esto, entre paréntesis, le cuento que los personajes de la novela negra latinoamericana en general no son policías. Esa es una de las características, y viene la policía desde la vereda de frente. Pero decía, también se ha rodeado de un pintoresquismo que en este momento pensaba las novelas, en las novelas mexicanas, las narconovelas mexicanas, también se ha rodeado de esa especie de pintoresquismo, de esos paisajes, de esas historias propias, incluso de esas terribles historias propias, ¿no? Pero sin llegar a extremos como puede ser una narconovela, también hay temas nacionales, paisajes, características propias, entre ellos el desencanto por la política, el desencanto en las relaciones personales. Y les quería citar, por ejemplo, a Padura, que es la literatura del desencanto cubano, o sea, es el que nos cuenta hoy qué ha pasado con la Revolución Cubana, por ejemplo. Si la prensa cubana no habla demasiado sobre lo que pasa para el exterior, Padura es un autor que nos está contando la Cuba de hoy.
Y otro autor que nos cuenta también lo que hoy está pasando es Bolaño, por ejemplo, que ya voy a hablar un poquito más en extenso, es Bolaño en su 2666. Nosotros no sabíamos, el mundo no sabía qué era lo que estaba pasando con las mujeres ejecutadas, violadas, martirizadas en Ciudad Juárez, hasta que Bolaño hizo su investigación y publicó 2666, especialmente la parte que se llama la parte de los crímenes. O sea que la novela negra latinoamericana, y esto es lo último que les digo, también funciona como una denuncia. Ustedes dirán en todas partes, yo creo que acá muchísimo más, en el sentido de que no siempre hay una prensa que muestre la parte oculta. Y la novela funciona en ese sentido. Y ahora les voy a hablar de la construcción de esos personajes, ¿no? O sea, cómo construimos esos personajes. Y si voy demasiado rápido, interrúmpanme sin ningún problema, o hagan preguntas, o en fin, o acoten lo que quieran. ¿Cómo es la construcción de esos personajes? O sea, ¿cómo se construyen los personajes, en mi caso, del neopolicial latinoamericano, ¿no? Como yo les decía, son gente frustrada y gente jodida, como decimos nosotros. No son triunfadores, es gente que no le ha ido bien en la vida, no están orgullosos de lo que hacen. Y se los vuelvo a decir, hay una crítica sociopolítica que es el componente central, es decir, nuestro personaje siempre está configurando una crítica sociopolítica. Y también tenemos muchas referencias que alrededor del personaje que tienen que ver con la cultura de masa. Si esto me interesa destacarlo. Latinoamérica tiene sus propias comidas, tiene su pasión por el fútbol. En algunos países, no en el mío, yo nunca vi, pero por ejemplo hay riñas de gallos, carreras de perros, esas cosas que son distintivas de cada lugar. Por ejemplo, yo hace un tiempo estaba viviendo en Nicaragua y Haití. Y en esos lugares es fundamental, es importantísimo el lugar donde se hacen las riñas de gallos. Yo nunca había visto eso ni lo quise ver. Pero me parece que también es importante para ellos, ¿no? Me parece, por más que a mí me parezca terrible y me parezca de alguna manera cruel, me parece que para ellos forma parte de una concepción vital. Entonces, bueno, vi en escritores nicaragüenses y vi en escritores haitianos referir las riñas de gallos. Digo, todo ese telón de fondo es importante para la creación de nuestro personaje. Ahora, la mujer, ¿no? En algún momento vamos a tener que hablar de la mujer y la novela negra. Y cómo llega, uno se pregunta cómo llega la mujer a la novela negra, o cuáles son las etapas por las que pasó. Y a veces pienso en aquellos personajes que son los primeros en que siempre es la víctima y siempre es la pobre mujer frágil. Pero sin embargo, el tiempo nos ha hecho ver que la mujer es capaz de matar a sangre fría, de participar en genocidios, de matar niños. Es decir, la mujer tiene todas las debilidades del ser humano, y si la mujer tiene todas las debilidades del ser humano, también es capaz de imaginarse las debilidades del ser humano. Y si es capaz de imaginarlo, también puede escribir. Entonces, las mujeres que escribimos de novela negra, ¿cómo estamos posicionadas? Digo, ¿cuál es nuestra posición en la literatura? Hay un escritor que creo que se llama Garibay, que dijo que la novela negra es una adivinanza para imbéciles que tiene más de 200 páginas. Digo, es una manera elegante de decir que la novela negra es un género de segundo orden, ¿no? Digo, me gusta lo de adivinanza para imbéciles con más de 200 páginas. Por otro lado, Chesterton decía que una novela policial solo podía ser escrita por un hombre. O sea, como que había que tener determinadas características para escribir novela policial. Pero claro,
el contexto en el que Chesterton lo dijo fue con una incipiente Agatha Christie que estaba vendiendo miles y miles de libros de su asesinato en el Oriente Express. Así que nunca sabremos si Chesterton realmente lo pensaba. Pero en cualquier caso, Agatha Christie estaba trepando muy rápidamente y me parece que puede haber sido alguna manera que él tuvo de parar a aquella señora. Y en tercer lugar, les cuento que un escritor escocés que me acuerdo que se llama Rankin, pero nada más, dijo que todas las mujeres que escribíamos novela negra éramos lesbianas. Pero así nomás lo dijo, ¿no? Entonces, yo les quería contar en qué universo nos movemos las mujeres que escribimos novela negra. Bueno, por un lado, estamos escribiendo un género de segundo orden o un género considerado menor. O sea, estamos en el peor de los mundos posibles. Por otro lado, necesitaríamos ser hombres para escribirlo bien de bien. Y si a pesar de todo eso queremos insistir en esto de escribir novela negra, vamos a tener que asumir que somos lesbianas. Digo, no es mi caso, pero cuento lo que dice este señor, el escocés, el escritor escocés Rankin. O sea, estamos en el peor de los mundos posibles. Y esa es la verdad, porque si bien se considera la novela negra interesante porque se cree que vende mucho, yo creo que todavía hay un menosprecio por la literatura, por la literatura de género. Lo quería decir porque antes de entrar de lleno en lo que escribimos las mujeres, quería contarles lo que es escribir este género. Quería contarles que es un ambiente difícil, no es el mejor, no es el mejor de los mundos posibles. Bueno, la mujer y la literatura. Yo estuve haciendo una reflexión propia sobre la mujer y la literatura, es decir, cómo acogió la literatura a la mujer a través de los siglos y lo quiero decir en 4 o 5 palabras, es decir, si las mujeres éramos las que cocinábamos, planchábamos y manteníamos encendida la llama del hogar, y lo digo con toda ironía, no es un dato menor el hecho de que la literatura consolidó y ayudó a consolidar esa posición secundaria de la mujer. Digo, la literatura no fue inocente en cuanto a atribuirnos una posición en la que las mujeres siempre estuvimos en segundo plano. O sea, lo femenino siempre fue como una especie de sinónimo de debilidad o de sinónimo de poca inteligencia. Y la literatura fue una herramienta para legitimar ese rol secundario de la mujer. Digo, ejemplos sobran, ¿no? Pero si pensamos que en la Ilíada las mujeres son consideradas botín de guerra, apresadas e intercambiadas, o por ejemplo, ya que estamos hablando en España en este momento, en el Cid, creo que eran los infantes de Carrión, para vengarse de su suegro, en vez de vengarse con el propio suegro, ¿qué hacen? Apalean y dejan a las mujeres por muertas abandonadas, ¿verdad? Digo, a lo largo de la historia en la literatura, y no es de ahora, se consolidó ese papel de personaje inferior de la mujer. No voy a entrar, ese es un tema que analicé mucho más detalladamente hace poco en un congreso de Medellín. No es el tema de esta charla, pero igual me gusta mencionarlo, porque no me parece un hecho menor que las mujeres hayamos sido a lo largo de la historia personajes de alguna manera de segundo orden, ¿no? Y que además se hayan naturalizado algunas conductas, como por ejemplo la violencia contra la mujer en la novela. Yo creo que la segunda mitad del siglo XX las cosas comenzaron a cambiar, y comenzaron a cambiar para mejor, ¿no? O sea, de ese papel inferior, de esa persona frágil emocionalmente, aparecieron otro tipo de personajes. Y no digo que no haya habido excepciones, y quiero, ya que otra vez les digo, ya que estoy en España y que a veces me acuerdo de algunas cosas,
me gustaría decir que Emilia Pardo Bazán no solamente propuso personajes femeninos, sino que se animó a denunciar actos de violencia. Para mí fue, en ese sentido, Emilia Pardo Bazán fue una precursora, porque fue de las primeras que se animó a denunciar algo que estaba naturalizado en la sociedad. Pero bueno, volviendo a los personajes femeninos, voy a hacerles una especie de clasificación, porque me parece interesante saber cómo transitamos por los personajes femeninos en la novela negra. Y les digo así, primero se los menciono y después hablo un poquitito de cada uno. La investigadora, la femme fatale, como les contaba, la víctima, la vengadora, que es un papel nuevo en la novela negra que me interesa muchísimo, y por último, el que ya conocen, del asesino. Les voy a decir unas palabritas sobre cada uno y sobre todo les voy a dar ejemplos y traté de pensar en ejemplos españoles que ustedes puedan conocer, ¿no? Por ejemplo, la investigadora. Yo me acuerdo muy bien del personaje de Miss Marple porque creo que fue precursor en esto de la novela negra. Digo, el personaje de Miss Marple, al menos en mi experiencia propia, creo que fue el primero que yo leí que era una mujer que investigaba. Es decir, creo que fue la primera vez. Pero después aparecieron, como les digo, personajes muy interesantes y muchos en España. No sé, ¿ustedes leyeron a Rosa Rivas, por ejemplo? Rosa Rivas tiene un par de personajes, uno de ellos es la detective miope, que les recomiendo muchísimo porque es un personaje excelente y lleno de contradicciones. Y después, bueno, está el Amaya Salazar de Dolores Redondo, que todos deben haber escuchado hablar de ese personaje. De este lado del charco, de este lado del océano, hay personajes, bueno, yo tengo un personaje que es una investigadora, que es la comisaria Leonilda Lima. Por alguna razón que desconozco, en Uruguay no hay ningún otro personaje femenino que sea ni investigadora ni asesina, porque yo soy hasta ahora la única que escribe novela negra en Uruguay. No conozco las razones, me da un poco de vergüenza decirlo, pero es así. Del otro lado del Río de la Plata sí hay muchas mujeres que hacen novela negra y que tienen estupendos personajes femeninos. Una es María Inés Krimer, que tiene un personaje que se llama Ruth Eppelbaum, que es muy simpático, y Claudia Piñeiro, que quizá ustedes la hayan escuchado mencionar, tiene muchísimos personajes encantadores. Pero les decía, el personaje de la investigadora es como que últimamente se empieza a transitar un poco más. Desde aquel momento, desde Miss Marple hasta ahora, yo creo que ha crecido el interés por la investigadora. Pero ¿cómo es la investigadora mujer también, ¿no? Ahí nos encontramos con una serie de problemas, porque la investigadora mujer es igual al personaje de investigador hombre. Yo creo que no, que es bien diferente a ese personaje masculino clásico. Primero porque la mujer tiene que hacer, ¿cómo explicarles? Tiene que hacer un esfuerzo por posicionarse, la investigadora tiene que hacer un esfuerzo por posicionarse en un mundo que siempre fue masculino. O sea, piensen en la dificultad de esa mujer que tiene que posicionarse, como les decía, en un mundo que no fue pensado para ella, ¿no? Y el mejor ejemplo es el de las armas. Las armas están pensadas para hombres o han sido pensadas para hombres. Generalmente a nosotras nos resultan pesadas, nos resultan poco prácticas. Pero en fin, tiene que posicionarse en ese mundo. Incluso yo lo pienso por el lado de la ropa. Los uniformes están pensados para hombres. Hay muchísimos lugares en que una mujer policía simplemente tiene que ponerse una ropa que es de hombre y que tiene que tratar de que le quede lo mejor posible. Otra diferencia serían los vínculos familiares. Esa detective, esa investigadora, en general tiene vínculos familiares, cosa de la que carecían, yo qué sé, Sans Page.
Sam Spade tenía familia? Yo creo que no, no sé. Hércules Poirot, ¿tenía familia? No sé, nunca se menciona, nunca tienen lazos familiares. En cambio, estas nuevas detectives sí tienen lazos familiares. ¿Por qué? Porque tienen hijos que cuidar, tienen a veces una pareja, tienen a veces hermanos, qué sé yo, padres. Digo, tienen la vida un poco más complicada porque por aquello de que las mujeres, de alguna manera, seguimos siendo la llama del hogar, no hemos podido deshacernos de eso. Entonces, siempre hay una madre vieja, hay un hijo, hay, yo qué sé, no sé, hay un montón de vínculos que no tenía Poirot, que no tenía Sam Spade. Y la tercera y última diferencia que yo encuentro entre la investigadora mujer y el investigador clásico o arquetípico hombre es la relación con el cuerpo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando una mujer es herida tiene otra relación distinta. Quizá no lo sepa explicar ni transmitir demasiado bien, pero un daño físico para una mujer, sufrir heridas es un hecho mucho más insólito que para un hombre. No sé si será porque los hombres están más acostumbrados de pronto a hacer deportes cuerpo a cuerpo, quizá porque también se han herido más, no sé, pero la cuestión es que la relación de la mujer investigadora con su cuerpo es diferente que la que tiene el hombre. Bueno, en términos generales, eso es lo que les quería decir sobre la mujer investigadora. Y ahora les digo un poco sobre ese otro personaje que les mencionaba, que es la femme fatale, que también les dije que está totalmente pasado de moda, es decir, ya no existe este personaje de forma pura, o quizás sí pueda existir en alguna serie, en alguna película o en alguna serie, pero de forma también ahí en la frontera, ¿no? Es decir, ya no es un personaje arquetípico y puro. ¿Cómo era la mujer fatal? Bueno, es aquella mujer que tenía, decían, como un halo de perdición, que es muy atractiva, estaba dotada de un gran atractivo físico. Si tengo que pensar en una, quizás recordaría Gilda, una película clásica que quizás ustedes escucharon alguna vez nombrar. Bueno, Gilda era como la femme fatale, ¿no? Como tenía todos esos trazos elementales que la hacían hermosa, seductora, en fin, que uno se la imaginaba llena de amantes. Pero como les decía, ese personaje se fue diluyendo con otros y hoy por hoy es bastante difícil encontrar al personaje femenino de la femme fatale. Este otro que les voy a contar, este tercer tipo de personaje femenino, sí hoy es bastante común, y es la víctima. Lamentablemente sigue siendo la víctima, y digo lamentablemente porque todavía tenemos muchas historias que contar las mujeres en las que somos víctimas, ¿no? Víctimas de discriminación, de abandono, de maltrato, de violación, incluso de muerte. Yo les quería contar un poco lo que pasó, les decía, se los mencioné brevemente con 2666 de Bolaño, sobre todo lo que se llama la parte de los crímenes, que les recomiendo muchísimo, más allá de que sea o no novela negra, me parece que es un gran testimonio. Y yo les había dicho que en la novela negra o en la novela latinoamericana hoy es muy importante la denuncia. Sí, es muy importante la denuncia, porque yo creo que lo que logró en 2666, que es un libro en el que no hay personajes, es decir, es como una especie de yuxtaposición de cuerpos muertos, mutilados de mujeres, ¿no? Imagínense, si no lo leyeron, que es como una especie de montón que se va acrecentando de página en página, de cuerpos mutilados, violados, muertos, por supuesto, de mujeres que habitaron o que pasaron sustancialmente por Ciudad Juárez. Y lo fabuloso para mí de esta narración es que está contada por una especie de cronista que es muy aséptico, es como una especie de periodista que no opina jamás, que va simplemente, como les decía, acumulando cadáveres de mujeres torturadas horriblemente, despedazadas, mutiladas, va acumulando cadáveres y las va enumerando, ¿no? Son como enumeraciones. Entonces,
esto nos permitió visibilizar algo que el mundo no conocía, y era el horror de Ciudad Juárez. Y incluso permitió transnacionalizar este tema a través de la divulgación de los hechos y de los sucesos. Y aunque lo hizo en clave de literatura, nosotros supimos, todos sabemos que eso realmente está pasando en Ciudad Juárez. Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía esto de la denuncia, de lo importante que soy en la novela negra la denuncia? Bueno, me parece que que ahí también hay como una especie de valor ético, ¿no? El valor ético que tiene la memoria, y que la novela negra hoy también puede ser la única manera de conocer los hechos. Pero estábamos hablando de la víctima, esto fue como una especie de paréntesis que le hice, y les quería mencionar dos novelas latinoamericanas con personajes femeninos víctimas. El primero es Le viste la cara a Dios, de Gabriela Cabezón Cámara, que además creo que se ha publicado en España, aunque no estoy segura, que está inspirado en el cuento infantil La Bella Durmiente. El personaje femenino de Gabriela Cabezón Cámara es una joven que está secuestrada y esclavizada sexualmente por una red de trata, es decir, está literalmente atada a la cama y sometida por la fuerza por sus secuestradores, ¿no? Y es una novela en la que no se retasea, no se escatima, pero para nada en lenguaje. Digo, aparece muy claramente el sexo, los golpes, el alcohol, la cocaína, todo eso está claramente dicho y realmente es un personaje muy impactante. Y es un personaje además muy impactante, porque empieza siendo víctima, un despojo humano, creo que dice en algún momento la autora, no es como que huele, siente el dolor, siente ese sexo violento que se describe además, como les decía, con minuciosidad. Pero hay un momento en que ese personaje de víctima empieza a cambiar. Y de víctima, de despojo, ese personaje se transforma en otro tipo de personaje del que les voy a hablar, que es vengadora. O sea, en una especie de superheroína. Incluso está como un poco caricaturizado, porque creo que hasta con armas o metralletas, incluso al final termina siendo una vengadora como en una serie norteamericana, ¿no? Pero es muy interesante toda la evolución de ese personaje que al principio está sedado, solo recibe violaciones y cocaína, y que poco a poco comienza a transmutarse, empieza a transformarse en otra cosa. Es indudable además que la novela de Cabezón Cámara hace eco de algo, ¿no? Es decir, que quiere denunciar cosas, o sea, no es solamente un cuentito, es que Cabezón Cámara hace eco de una rabia silenciosa, de una indignación que hay entre la gente contra el tema de la trata y las redes de prostitución. Y que en Argentina además está muy visible desde un caso famoso, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero de una madre que hace muchísimos años, casi les diría más de una década, que busca a su hija, que fue secuestrada justamente de esta manera. Y que Gabriela Cabezón Cámara le dedica además a esa madre, que se llamaba Marita Verón, ahora me acordé, le dedica esta novela, tratando justamente, como les decía, de visibilizar el problema, de incidir en la escena política y social actual, y además de conmover, ¿no? De conmover por la desaparición de tantas mujeres que hay en Argentina. Y la segunda novela, ejemplificando un poco estos personajes víctimas que les quería mencionar, es una novela uruguaya que se llama Las esclavas del rincón y que escribió Susana Cabrera. Y que trata además, es una novela que fíjense, es una novela histórica, se sitúa en 1821, o sea, en la etapa recién saliendo de la colonia, y en la época que todavía existía esclavitud en Uruguay. Esta novela
es de quería contarles exactamente. Se trata de 3 esclavas que son juzgadas por el asesinato de su ama. ¿Y por qué me pareció importante? Porque es la voz de una de esas esclavas y en Uruguay nunca le habíamos dado voz a aquellas mujeres negras esclavizadas en el siglo XIX. Es decir, no había habido casos de novelas en que se narrara la historia de una esclava. Me pareció muy interesante porque si bien nosotros los uruguayos nos hemos negado a reconocer que tuvimos una sociedad esclavista, seguramente porque fue hace mucho tiempo y no nos sentimos hoy ligados a esa circunstancia histórica, como les decía, si bien no reconocemos que tuvimos una tradición esclavista, de hecho la tuvimos, Montevideo fue un puerto esclavista, los negros eran no maltratados, sino tratados de una forma inenarrable. Y si los negros varones eran maltratados, las mujeres quizás sufrían más o un poco más. Entonces, me parece valioso lo de rescatar la memoria de aquellas mujeres que sufrieron en la época de la conquista. ¿Y por qué les menciono este libro? Que además creo que es fácil de conseguir en Amazon, porque creo que está publicado en España. Les vuelvo a repetir que se llama Las esclavas del rincón y que la escritora se llama Susana Cabrera. Les cuento así brevemente. La esclava de la que se cuenta la historia está condenada a muerte y esta es una novela polifónica con varias voces, entre ellas la de la esclava. Es una especie de retrato intenso de una víctima, es un retrato, además, como les decía, necesario en Uruguay, porque nosotros nos hemos negado a ver de la manera que vivían aquellas personas en nuestra propia sociedad. Es decir, en Uruguay se intentó hacer creer que los esclavos formaban parte de la familia, o sea que habían sido, digamos, asimilados a la familia que los había comprado. Y realmente no es cierto, es una historia que no es cierta. A los esclavos se los trataba como esclavos, se los trataba de la manera que todos imaginamos, es decir, eran posesiones y ni siquiera se consideraba que tuvieran alma. Entonces, en el siglo XXI, rescatar, y a través además de una investigación seria, de una investigación importante, las voces de aquellos personajes, de aquellas víctimas, me parece importante. Y doblemente importante porque además eran esclavas mujeres. Entonces me parece que deja en valor una violencia que, si bien no es actual, de alguna manera nos salpica también a estudiantes. Bueno, eso es, como les decía, los personajes víctimas. ¿Sí? Ajá, sí. Uh-huh. Uh-huh. Sí, y amiga, y amiga.
Ujú. 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 No, por supuesto que tiene importancia. A mí también me llama la atención y yo realmente no sabría decir a qué se debe que la mujer cuando escribe, eh, eh, yo no sabría decir por qué. Soy gran admiradora, por ejemplo, de Patricia Highsmith y no entiendo por qué generalmente sus mejores personajes son hombres. También se me ocurre esta francesa que está tan de moda que ahora no me sale el nombre, que quizá ustedes se acuerden. Todos sus personajes son también hombres. Realmente no sé por qué. Pero sin embargo, ahí te iba a hacer un comentario respecto a la esclavitud. En Argentina la esclavitud era directamente ilegal, pero Montevideo no, en Montevideo era legal, o sea, Montevideo era un puerto negrero, quiere decir, en Argentina prácticamente no hubo esclavos y los que había estaban escondidos, o sea, no podían salir de determinadas casas o lugares porque era ilegal tener esclavos. En cambio, Montevideo fue un puerto negrero, es decir, fue un puerto donde venían a comercializar esclavos para otros lugares de Sudamérica. Entonces, nosotros tenemos una tradición de esclavitud bastante fuerte. Eh, sin embargo, y fíjense lo que son las cosas, en la literatura uruguaya está absolutamente ausente el negro esclavo de la época de la colonia. A mí siempre me llamó muchísimo la atención y por eso cuando encontré esta novela que no solamente refiere a la esclavitud, sino que refiere a la esclavitud de la mujer, me pareció que se habían despertado algunos ecos dormidos de la historia que nosotros nunca habíamos querido escuchar. Y en la escuela, y le digo desde mi más tierna infancia, yo escucho hablar como una especie de versión complaciente de nosotros mismos. Es decir, en Uruguay se nos enseña que nosotros tratábamos muy bien a los esclavos. Y no es cierto, no es cierto, porque las investigaciones han demostrado que se los trataba bien en algún caso minoritario y que se los trataba muy mal en otros. Es decir, por eso me parece tan importante que Susana Cabrera, que es una investigadora además en historia, haya rescatado la palabra y la memoria de estas esclavas, que en un arranque de desesperación matan a su ama por la forma justamente, por la forma en que las hacía vivir. O sea que me parece que es un caso típico de la víctima que me gustó traer porque además trae una historia nueva que los propios uruguayos no conocemos sobre nosotros mismos. Quiero ir medio rápido porque tengo muchas cosas que decirles y poco tiempo y me gustaría que me interrumpieran cuando quieran porque así hacemos de esto un poco más una sinergia. El otro personaje que me interesaba contarles, que me parece fantástico, es la Vengadora. Ese es un personaje nuevo, y que está muy de moda, ¿no? Yo creo que es un apéndice de las asesinas, pero Stieg Larsson, que es el que escribió, el sueco, que escribió una trilogía y antes de verla publicada murió, Stieg Larsson tiene un personaje fabuloso que es Lisbeth Salander, que es una mujer muy joven
que fue objeto de abuso y de maltrato, y que ella a lo largo de 3 novelas así de gordas, 3 novelas que tienen como 1000 páginas, se va a encargar de castigar. Por ejemplo, Lisbeth Salander cuando tenía 14 años armó un cartón de leche con gasolina adentro, lo roció el auto de su padre y lo prendió fuego. Cuando tenía 14 años. Y olvidé dar un detalle, prendió fuego al auto con su padre adentro. Claro, uno lo cuenta así, suena terrible, suena que el personaje es tremendo, pero no, también tenemos que saber después el contexto de por qué Lisbeth Salander a los 14 años prende fuego vivo a su padre. Digo, ahí también la explicación se da en 3000 páginas, pero también tenemos que saber, en algún momento vamos a saber que su madre está en estado vegetativo, reducida a ese estado por su padre, por las palizas recibidas, ¿no? Entonces, como les decía, Lisbeth Salander para mí encarna en este momento el arquetipo de la vengadora, de la mujer que va a buscar justicia por mano propia. Y después, por último, podría contarles de muchas más, pero bueno, me parece que mejor será que charlemos entre nosotros. Y por último, no quería dejar de mencionarles la asesina. Mi propio personaje, que se llama Úrsula, es una asesina. En la novela negra, directa o indirectamente, los asesinos, el asesino es la sociedad, como yo les decía. Es decir, no es tan importante quién es el asesino. Por eso yo opté por develar de entrada que mi personaje es una asesina. Tampoco es el asesino arquetípico de las primeras novelas policiales, no es un malvado. Hoy el asesino no es un malvado, es simplemente un producto de determinadas condiciones de su historia, es un producto además de la sociedad en la que vive, y por eso yo les hablaba de la crítica social y que tarde o temprano terminamos yendo a la crítica social. Le decía, mi protagonista es una asesina y sin embargo es una mujer absolutamente normal que en determinados momentos de su vida y por determinadas razones se ha visto arrastrada a perpetrar crímenes. Pero sin embargo, yo creo, y esto lo digo porque me lo han dicho además los lectores, es un personaje simpático. Digo, el lector establece también una empatía con ese asesino, establece una relación en la que casi se pone de parte de ella. Y no es una vengadora, es una asesina. Por último, quiero hablarles de la creación de los personajes y quiero hablarles un poco de cómo se vive la creación de los personajes. Hay una frase de Graham Greene que yo no sé si es textual, pero más o menos dice que hay un momento fabuloso en el que los personajes empiezan a hacer lo que les da la gana. Me parece hermoso pensar que los personajes en determinado momento empiezan a hacer lo que les da la gana y no lo que nosotros los autores queremos, ¿no? O sea, me parece mágico y creo que es así. Y Bradbury dice algo parecido también, dice que algunas veces los personajes se bajan del tren un par de paradas antes. Y saben que es verdad eso, ¿no? Uno crea el personaje y el personaje es como un laberinto. Y en determinado momento uno cree que va a ir por determinado lado y el personaje termina yendo por otro. Es verdad, es real, el personaje se termina independizando del autor. Creo que no es mágico, creo que responde a mecanismos mentales que sería ahora muy largo de exponer, pero me parece que es una verdad eso de que los personajes en algún momento empiezan a hacer lo que ellos quieren. Por eso yo los invito a crear personajes o a que ustedes inviten a sus alumnos a crear personajes. Y si bien no creo en las recetas, porque en literatura no hay recetas, me gustaría mencionarles 3 o 4 pasos a seguir en esto de la creación del personaje y en invitar o estimular a que otros creen personajes.
Insisto que no creo, ¿no? Que no me parece que esto sea como una receta de cocina en la que yo les pueda dar algo mágico que poniendo una taza de esto y 3 cucharadas de lo otro les vaya a salir un personaje. Pero sí me parece que hay algunos tips, como se dice ahora, que pueden resultar útiles. Primero, y acá les voy a contar un caso personal. Hay dos formas de tener un personaje. Una es imaginarlo absolutamente y la otra es un personaje real. Y en el medio hay infinitas probabilidades, infinitas posibilidades, infinitos personajes. Es decir, en una punta la creatividad y la imaginación y en otra punta la realidad adquirida por la observación. Y acá les cuento un caso real. Una vez conocí a una persona que me empezó a contar de su ex esposa. Y creo que me empezó a contar una historia como una especie de catarsis, ¿no? Es decir, creo que me lo empezó a contar porque necesitaba hablar en ese momento de la mujer de la que acababa de divorciarse. La cuestión es que en otro momento se ve que se aburre y me cambia de tema. Y yo estaba así, escuchándolo hablar de aquella mujer y había identificado que aquello iba a ser un personaje, que aquello era un personaje, que ahí yo tenía un personaje. Entonces el tipo empezó a hablar de otra cosa y yo le digo, perdón, ¿no podrías seguirme hablando de tu ex esposa? La persona me miró un poco mal, ¿no? Pero me siguió hablando porque a todos les gusta hablar de sí mismo y de sus experiencias. Bueno, en ese momento nació mi personaje Úrsula, a raíz de la historia que me estaba haciendo aquel hombre de su ex esposa. Y en mi primera novela de Úrsula, que se llama Mujer Equivocada, hasta transcribí textuales algunas anécdotas que él me había hecho, pero textuales. Y después me preguntaban, ¿pero no tenías miedo de que se reconocieran? Esa es otra historia. Nunca nadie se reconoce en la literatura. Jamás, jamás. Pero ya les digo, mi personaje de Úrsula nace de esa manera, de un relato en el que identifiqué que podía haber un personaje. Por supuesto que después cambió, se transformó en otra cosa. Pero ahí estaba la semilla de un personaje. Por supuestamente, como dicen acá. Absolutamente. Bueno, entonces, estar atentos cuando vamos en el tren, cuando nos cuentan algo, porque en cualquier lugar puede surgir un personaje que por supuesto después habrá que trabajar, por supuesto que no va a quedar en eso. La mujer de la que me hablaba este hombre no era una asesina, eso surge después. Pero sí hay un germen en esa conversación que escuchamos en el tren, en el metro. Sí hay un germen en esa persona que se acerca a hacernos una confidencia. Bueno, eso por un lado. Después, dale. Gratis. Como todos, claro. ¡Wow!
Pero qué personaje fuerte, además alguien que ve muertos, ¿no? Me acuerdo de aquella película norteamericana del niño que veía muertos. Muy fuerte. Bueno, sigo con esta especie entonces de rápida receta de cocina. Siempre tenemos que tener un primer boceto físico. ¿Y por qué les digo esto de tener un primer boceto físico? Porque nosotros necesitamos verlo, necesitamos ver a ese personaje, necesitamos saber cómo es. Entonces, si tenemos un físico, tenemos una referencia. Entonces, me parece tremendamente importante eso de tener algo, que lo veamos, que lo reconozcamos, pero no seamos demasiado descriptivos tampoco. Me parece que no es la esencia del personaje tener una gran descripción física. Me parece que en esto tenemos que ser como los pintores de apenas que hacen un boceto con apenas 4 o 5 trazos. No importa si tiene los dientes grandes de pronto hay que identificar 2 o 3 características físicas y nada más, pero sí tratar de verlo. Es muy importante tratar de verlo. Buscar la esencia, ¿qué quiere decir buscar la esencia? Buscar la esencia quiere decir que uno no puede describir absolutamente todo en un personaje y que no podemos describir absolutamente todo. Con esto me refiero tanto a la caracterización física como a la caracterización psicológica, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una cantidad finita de renglones en la que tenemos que describir a un personaje. No podemos extendernos demasiado porque la capacidad del lector es lábil, entonces tenemos que hacerlo muy rápidamente. Bueno, eso. Los trazos muy genéricos, muy genéricos. Pensemos en un pasado de ese personaje, en un pasado, no sé, lejano o reciente, penoso o triste, no importa. Tenemos que pensarle un pasado, es decir, nosotros somos nosotros y nuestra circunstancia y nuestro pasado, es decir, tenemos también que dotar a ese personaje de una historia. Encontrar links entre la actualidad y ese pasado, encontrar relaciones entre la actualidad y ese pasado. Tenemos que hacerlo interactuar socialmente, tenemos también que saber cómo es su relación con el entorno. Y yo hago mucho hincapié en una palabra en la creación del personaje, y se las voy a decir, es contradicciones, paradojas. Hay que buscar las contradicciones del personaje, las paradojas. ¿Y por qué? Porque esto es lo más humano que tiene el personaje. Eso es lo que lo va a dotar de realidad, de verosimilitud. El personaje no tiene por qué ser un personaje creíble, tiene que ser un personaje verosímil, no tiene por qué ser un personaje real, tiene que ser un personaje verosímil. Y yo creo que lo que le da verosimilitud al personaje son justamente las contradicciones y las paradojas. Eso de que nadie es blanco o negro, sino que todos fluctuamos entre los tonos de grises. Y cuando yo hice el personaje de Úrsula, también traté de buscar las paradojas, traté de encontrar un equilibrio entre una mujer que en algunos momentos es tierna y que ama, y otra mujer que es implacable a la hora de matar cuando cree que debe matar. Digo, ahí traté de encontrar ese lugar donde todos tenemos nuestros grises, ¿no? Y me parece que las imperfecciones son lo que va a darle, como les decía, la verosimilitud. Valores. También me parece importante dotarlo de valores. ¿Qué son los valores? La gente dice valores por cosas positivas, por ser generoso, no sé, desprendido, pero no, un valor también es el dinero. Cuando yo creé el personaje de Úrsula, tuve claro que para ella era muy importante el dinero, que era uno de sus valores. Digo, ella quiere tener una casa lujosa, quiere tener un jardín con piscina, quiere tener determinadas cosas, y es una mujer envidiosa, es una mujer que quiere tener lo mismo que tiene su hermana. Entonces me pareció importante tener claro que ella buscaba tener dinero. Bueno, y después, como les decía, buscar todos esos detallecitos que le hacen
los gestos, la ropa, el modo de hablar. ¿Se acuerdan que hablamos al principio del modo de hablar, el uso del lenguaje? Yo escribo, mis personajes hablan en uruguayo. Hace años leí a una escritora cubana que quizá ustedes conozcan, que se llama Zoé Valdés, y realmente no entendí la mitad de las palabras que decía. Pero sin embargo, entendí, entendí lo grueso, entendí qué quería decir. Y me pareció fantástico eso de estar leyendo, de estar leyendo cómo un personaje se expresaba en cubano. Dije, yo voy a hacer lo mismo, mis personajes van a hablar en uruguayo. Y bueno, por eso, el uso del lenguaje me parece algo que tiene que ver con la esencia del personaje. Y después, bueno, también sabremos buscar los gestos, la ropa, cómo afronta una situación, cómo se manejan los diálogos, en fin, e ir dosificando toda esa información. Esto de crear personajes, les puedo asegurar, es toda una aventura, ¿no? Después que uno se mete a crear un personaje, es como que quiere seguir haciéndolo siempre. Es una especie de desafío, pero de desafío lindo, de eso que uno tiene ganas de llegar del trabajo y sentarse a escribir un par de horas porque lo gratifica, porque después cuando termina y lo relee dice, es una persona de verdad, he hecho nacer una persona de verdad. Hay escritores que tienen herramientas y que yo estuve un poco leyendo por arriba, pero ya les digo, no me parece tampoco que sea fundamental. Pero algunos escritores dicen que hay que hacer fichas y crear una biografía. Yo nunca lo hice, pero capaz que a alguno de ustedes le puede servir o a alguno de sus alumnos le puede servir lo de crear una biografía, qué sé yo. Yo les hablaba de inventar un pasado, bueno, es un poco lo mismo, ¿no? Hay otra parte que es hacer una investigación. Esta compatriota que yo les decía, Susana Cabrera, hizo una investigación del Montevideo colonial y ella me contaba que la investigación le llevó muchísimo más tiempo que escribir la novela en sí misma. Y no dudo que Mercedes Giuffré también, que escribe novelas históricas, también le debe llevar muchísimo hacer la parte investigativa. Yo les voy a confesar que nunca escribo historia porque soy muy perezosa. Y la investigación da muchísimo trabajo, pero muchísimo trabajo. Y uno corre el serio riesgo de ser fagocitado por la investigación, es decir, de dedicarle más tiempo a la investigación que a la propia ficción y al propio personaje que uno quiere crear. Entonces, tomen con pinzas lo de la investigación. Y lo que sí les recomiendo, y esto es lo último que les digo, lo que sí les recomiendo es que trabajen muchísimo, pero muchísimo los diálogos. Para mí es a través de... Yo en ese sentido soy muy partidaria de Hemingway. Para mí Hemingway es el escritor que yo querría ser. Y se acuerdan que Hemingway, o no sé si alguna vez lo escucharon, decía, no lo digas, muéstralo. Bueno, ese es el mejor consejo que les puedo dar. No lo digan, muéstrenlo. Es decir, a través de los diálogos vayan desnudando al personaje, a ese personaje. O sea, más que la descripción de una voz de un narrador, yo prefiero dar las características del personaje a través de los diálogos. Para mí es la forma en que se hace avanzar a la historia y es la forma de dar información sobre los personajes. Y ya les digo, para mí es la herramienta fundamental en nuestra narración, los diálogos. Bueno, en fin, no sé si quieren que les cuente algo más sobre mi personaje, si quieren hacerme alguna pregunta. Yo quería, no sé si me oís, ¿me oís? Sí, perfectamente. Ah, perfectamente, vale. Mira, yo quería preguntar, tu personaje es una especial antiheroína, a día de hoy hay muchos personajes así, yo de hecho me encantan, pero desde el punto de vista de profesor, quizá temo, o hago ahora de abogado del diablo,
¿no puede ser peligroso que aparezcan tantos antihéroes a día de hoy en literatura, en película, de tal manera que los chavales vean que el malo es muy humano y no es malo ser malo, digamos, de alguna manera? Bueno, yo no sé, realmente eso no te lo sé contestar. Digo, yo hago mis personajes y no me cuestiono demasiado sobre los peligros que puede haber. A ver, me pongo a pensar en voz alta. Yo tengo un personaje que es una asesina, ¿podrá incidir en alguien que lee ficción? No, yo creo que no. Yo creo que no porque el que lee ficción tiene muy claro de hasta dónde llega la ficción o qué puede haber de real en la ficción. Y este es un personaje. Insisto en lo del trasfondo social. Todos sabemos que el trasfondo social que leemos en general está pasando, incluso en las novelas españolas que yo leo, hoy por hoy veo que está claro el trasfondo social que no es inventado. Pero de ahí a que yo me crea que el personaje es real es otra cosa. Me parece que habría que tener una posición muy ingenua para creer, para estimular al lector a asesinar porque lea historias de asesinos. Pero bueno, en cualquier caso, no soy socióloga, soy solamente escritora. Sí, sí, sí. Bueno, en realidad hay una escritora fantástica, pero sensacional, haitiana, que se llama Edwige Danticat, que incluso pueden encontrar algún cuento en internet, que bueno, no solamente escribe maravillosamente bien, sino que además escribe su país. Escribe y describe su país tal cual es. Y además, en el peor momento, que fue en la época de los Tonton Macut, ¿no? O sea, cuando en la dictadura de los Duvalier. La recomiendo muchísimo, hay mucha literatura muy buena, los haitianos están muy interesados en la literatura, hay muy buenos escritores, y se puede conocer lo que sucede en Haití y lo que sucedió en la historia haitiana a través de la literatura y de una gran literatura. Y les voy a contar una pequeñísima anécdota para que ustedes vean lo que es realmente una sociedad víctima de la nómina, ¿no? Una sociedad en la que se vive a veces como en la Edad Media. Un día yo iba manejando en la ciudad donde estaba coyunturalmente viviendo, en Haití, y mi compañero, que era guatemalteco, me dice, ten cuidado porque ahí adelante hay un cadáver. Y yo iba en una calle de una sola senda, cuesta abajo, y mi compañero me avisó 5 metros antes que adelante había un cadáver. Y yo frené, pero no tenía ninguna alternativa que seguir. El cuerpo estaba allá, yo ya lo veía, el cuerpo estaba allá. Era un hombre al que ese pueblo había quemado vivo, lo habían quemado porque decían que había traído el cólera. Las cenizas humeantes de ese ser humano se interponían entre mi auto y el camino. Y yo no tuve más remedio que pasar por sobre este cadáver. Fue una experiencia, pero tremendamente fuerte, que ahora estoy contando en un relato, y que te estoy contando ahora. De alguna manera quise investigar sobre esa persona a la que habían quemado viva, y bueno, y después hacer un relato de esa persona sobre cuyo cadáver yo tuve que pasar con mi auto porque no había ninguna otra opción. Pero
esa imagen que yo les estoy contando, es muy difícil trasladarla a la ficción. ¿Saben por qué? Porque es excesivamente fuerte. Porque nadie me la cree así como yo les estoy contando. Suena excesivamente fuerte. Entonces, cuando yo tengo que hacer esa narración, tengo que bajarle el dramatismo, porque si no, si yo reflejo la realidad, se ve absolutamente real. Es decir, si yo muestro la realidad, nadie se lo cree. ¿Cómo, perdón? Yo quería una duda tengo por ahí. Puedo preguntar, mira, es esa parte, vamos a ver, yo voy a tener un debate con los chavales dentro de poco en el instituto acerca de algo que aquí sucede en España, y es que nosotros en varios cursos se obliga a los chavales a leer libros clásicos. Entonces, yo quiero saber si en Sudamérica se hace también y qué opinión tienes de si eso es bueno o es malo para el tema de la lectura, si es bueno que se les obligue o no es bueno que se les obligue a leer libros clásicos. Te voy a decir dos cosas. Cuando yo era alumna, hubo clásicos que me parecieron, que me gustaron muchísimo, y hubo otros clásicos que me parecieron intolerables. Cuando mis hijos fueron al liceo, creo que ustedes le dicen el instituto, ya prácticamente no se estudiaban los clásicos, es decir, los clásicos en Uruguay han caído en desuso. Yo no sé si eso está bien. Quizás mis hijos no tuvieron que esforzarse tanto como tuve que esforzarme yo. Yo tuve que hacer realmente un esfuerzo para leer la Divina Comedia, para leer la Ilíada, para leer el Quijote. Tuve que trabajar mucho, tuve que estudiar mucho. Y mis hijos la tuvieron demasiado fácil. Digo, mis hijos, en vez de leer esas cosas, leían un cuento de Cortázar, leían un cuento de Horacio Quiroga, es decir, cosas que eran mucho más cercanas en el tiempo. Pero no sé si estoy de acuerdo en erradicar a los clásicos, que sí representaban un camino espinoso, sí, representaban mucho trabajo, sí, pero también me parece que nos obligaban a leer de otra manera y nos ampliaban el campo de percepción de la literatura. Pero bueno, otra vez, yo no sé si soy quién para decir qué es lo que hay que hacer. Lo único que les puedo decir es que a mí los clásicos me hicieron bien y que yo creo que a mis hijos le hicieron falta los clásicos. Pero bueno, las conclusiones las sacarán otras. Vale. No sé si te entendí bien la pregunta porque se entrecorta un poco, pero voy a tratar de responderte lo que creí entender. Es prácticamente para mí tan lejano como para ustedes, como para los españoles, leer una narconovela mexicana. Digo, por más que estemos en el mismo continente, somos regiones muy diferentes, somos diferentes étnica, geográfica, climáticamente incluso.
Para mí, leer una novela mexicana es tan exótico como para un español. Lo mismo les puedo decir de una novela colombiana. O sea, para mí, García Márquez es tan exótico como para ustedes. Sin embargo, nosotros los uruguayos y los argentinos, y quizá los chilenos también, formamos como una subregión, el sur del sur, que sí tenemos muchos rasgos en común. Es decir, yo me siento absolutamente identificada con las novelas y con toda la literatura argentina y chilena, también incluso con la del sur de Brasil, que es bastante parecida y tiene algo que ver con nosotros, aunque esté en otro idioma. Pero ya les digo, América es un continente grande, diverso, y nosotros miramos estupefactos las literaturas que están más hacia el norte. No, si quieren tratar algún tema en particular, pero no. Me encantaría haberles transmitido al menos el entusiasmo por crear personajes y ojalá alguno se anime o alguno anime a su vez a sus alumnos a crear personajes, ¿no? Y como les decía, me parece que es una apuesta muy interesante y además un camino de ida, porque después que uno inventó un personaje, a ver qué dice Alberto, que es escritor también, me parece que después que uno creó un personaje es como una adicción. Uno quiere seguir haciéndolo y quiere ver otro y otro y otro, hasta tener todo un universo de personajes creados, ¿no? Eso, espero haberlos animado y espero a que se animen. Espero que de acá salga algún personaje. Cuando la realidad se vuelve tan tremenda, creo que la única manera de asumirla es con cierto humor, ¿no? Tanto en la realidad como en la literatura. El rasgo común, como bien decís, de la ironía y a veces simplemente del humor, y pienso que hoy lo cité justamente en Padura, y pienso en autores argentinos que conocemos, por ejemplo Ernesto Mayo, en María Inés Krimer también. Yo creo que es una de las pocas maneras de hacerle frente a la verdad y de transmitirla. Es decir, cuando la verdad se vuelve dolorosa, cuando se vuelve desesperanzada, cuando ya no quedan realmente valores a los que aferrarse, me parece que siempre nos queda el humor para tratar de transmitirlo. Y me parece que es eso, me parece que es la manera que tenemos de comunicarlo y de hacérselo al lector un poco más digerible, de presentarle esa realidad tan dura y de presentársela de alguna manera que sea capaz de asimilarla. Es eso, nada más. Creo que es la única, creo que es lo último que nos va a quedar.
Para mí ha sido un gusto y les agradezco la invitación y bueno, y un abrazo a Alberto, que además es mi amigo desde hace tiempo en Facebook. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora yo estaba otra anécdota que les voy a hacer cortita. Yo estaba en un programa de televisión que es un programa de debate político en realidad, ¿no? Entonces, se ve solamente como ustedes están viendo ahora acá. Se ve de la mitad del torso hacia arriba. Y yo tenía un compañero en ese foro, digamos, televisivo, que se vestía con camisa y corbata y saco. Y por debajo llevaba shorts, porque hacía mucho calor en el estudio. Y yo pensaba, bueno, este espacio que tenemos virtual también para los que estamos de este lado tendría la posibilidad, si hiciera mucho calor, de estar en shorts. No, pero yo además lo decía por lo cómoda que he estado. No, yo no estoy en short, yo estoy completamente formal y vestida, pero decía, me sentí muy bien como si estuviera en shorts. Sí, sí. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Sí. A ustedes muchísimas gracias.